Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a prepararnos, hermanos, para iniciar con el tema del día de hoy. Estamos viendo en la escuela dominical, estamos aprendiendo acerca de doctrinas, sectas y religiones peligrosas. Ese es el estudio que hemos estado llevando. Pues vamos a hacer una oración, hermanos, para entrar de inmediato en materia, porque tenemos muchos puntos que vamos a estar checando. No vamos a alcanzar a ver, claro, toda la doctrina de esta iglesia, porque ese no es el propósito, sino que tenemos 7 puntos por ahí que vamos a observar, que nos interesan, y algunos más que también son de suma importancia para nosotros. Vamos a hacer una oración, inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente presentarnos delante de ti. Y esta mañana queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú dirijas este estudio, que seas tú, Señor, quien hable a la iglesia, que mis imperfecciones, Señor, tú las retengas, y que tú me utilices, Señor, en este momento como tu siervo, para edificación de tu iglesia, Señor. Esto para honor y gloria de tu nombre, para honor y gloria de tu Hijo Jesucristo, Señor, y es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, es doctrinas, sectas y religiones peligrosas, y la iglesia que me ha tocado investigar esta mañana es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es la iglesia que vamos a estar observando el día de hoy. Bueno, hermanos, y toda esta historia de esta iglesia comenzó en uno de los grandes despertares que hubo en el sureste de Estados Unidos. Hubo dos grandes avivamientos. Uno de ellos inició en el año de 1730 a 1750. El segundo gran avivamiento es donde nace esta iglesia. Esto ocurrió entre los años 1790 y el 1840. Y fue una época donde hubo un avivamiento doctrinal, donde muchas sectas se dieron inicio, donde nacieron muchas doctrinas erradas acerca de la Escritura. Pero todo esto se caracterizó porque hubo un avivamiento evangelista muy notorio. Esto es muy conocido en la historia de los Estados Unidos, y es ahí donde nace esta secta, hermanos. Esto se inició con los presbiterianos, los metodistas y los bautistas, y nuevos movimientos religiosos surgieron a partir de este avivamiento evangelístico, donde hubo muchas conversiones, donde hubo pues mucha gente se interesaba acerca de esas predicaciones emocionales, la mayor parte de las veces eran, y se iniciaron muchas iglesias, hermanos, como fue el mormonismo que vimos hace 2 semanas. Se inició también el movimiento de dispensacionalismo, y en este caso el adventismo, que ese es el tema que vamos a ver hoy. El nombre completo de la iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es la información más o menos que tenemos aquí. Pues esta iglesia inició con una persona que se llama William Miller. William Miller fue un granjero que escuchó una de esas predicaciones emocionales, y entonces él se interesó. La mayor parte de las veces el mensaje que las iglesias metodistas, dispensacionalistas daban era acerca del regreso de Jesucristo. Entonces a ellos se les empezó a conocer como milleristas, y esto se llevó a cabo porque esta persona, William Miller, se interesó mucho en esa doctrina. También hubo otros fundadores de la iglesia adventista, como son Joseph Bates, Jaime White o James White, y su esposa Ellen White. Entonces ellos fueron los fundadores, y
Por ahí sucede que, bueno, aquí ya no veo bien el tema. El lugar donde se originó esto fue en Willow Creek, ¿verdad? Battle Creek. Y es ahí donde se origina esa asociación religiosa. Ahí fue donde se dio el inicio. Déjenme voltear tantito esto. ¿La ven, hermanos? ¿Sí? Bueno, ahí fue donde se originó la asociación. Ellos eran llamados mileristas. Y ahí fue donde nació la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Ahorita ya la sede principal o la sede inicial se encuentra en otra ciudad que se llama Silver Spring, en Maryland. Y tienen un presidente, Ted N.C. Wilson, es el presidente actual hasta este momento. Los libros sagrados, ellos utilizan la Biblia, pero vamos a estar viendo, hermanos, que de acuerdo que, como lo hemos visto con otras sectas y religiones peligrosas, ellos también utilizan otros escritos que ellos declaran como sagrados. En este caso, las palabras de sus profetas y su profetisa, en este caso, Elena G. de White. Ellos tienen muchas misiones, comisiones altruistas, como lo son hospitales, escuelas. Esta organización que se llama ADRA es una agencia adventista de desarrollo y recursos asistenciales. Estoy investigando y esta es una organización muy altruista. Ellos ayudan a países que tienen problemas de catástrofes o problemas de hambrunas. Cualquier país que presente un problema, una necesidad, ellos con esta organización llamada ADRA acuden a esa ciudad y les ayudan. Hasta este momento tienen pues más de 250,000 iglesias con 25 millones de miembros, hermanos. Entonces es una organización bastante grande. Y este es William Miller, el que fue el precursor de esta iglesia. ¿Quién fue William Miller? Bueno, William Miller, como ya lo dije, fue un granjero, también fue un predicador bautista. Se interesó mucho en esas doctrinas, en esos sermones emocionales que él escuchaba, y él era un estudioso de la Biblia. Él se dedicó a estudiar mucho acerca de lo que son las profecías de Daniel, y él se involucró tanto en esta doctrina, en estas profecías, le interesaron tanto que él incluso llegó a hacer por ahí, a sacar conclusiones acerca de las diferentes profecías, cuándo se iban a llevar a cabo, cuándo concluirían estas profecías. Por ahí hay una profecía que nos interesa, que está en Daniel 8:14. Si la buscamos, hermano, vamos a Daniel 8:14, porque esta profecía fue muy importante para él. Él quería saber cuándo Jesucristo iba a regresar. La iglesia del advenimiento, la iglesia de la adventista, se caracterizaba porque ellos se interesaban mucho en esa fecha. Ellos predicaban acerca del regreso del Señor, pero ellos querían tener la certeza de cuándo era el día que el Señor iba a regresar. Entonces, Miller ocupó un texto del libro de Daniel que está en Daniel 8:14. El texto dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces él tomó este texto y él empezó a ver las demás profecías de Daniel, llevándolas a cabo juntamente con Apocalipsis, y él al final él hizo esta declaración. Si alguien la puede leer en la parte de acá abajo, Abraham, ¿la puedes leer, hermano? La parte de acá abajo. Dice: mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de la misma con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Ok, entonces esa fue la conclusión a la cual William Miller llegó. Él dispuso haber descubierto, en este caso, el año, aunque no era exacto, debido al calendario judío, había cierta discrepancia por ahí, pero él declaró que en efecto Jesús volvería en estos años, 1843 o 44, y él limpiaría la tierra. Eso habla acerca de
el versículo que leímos de Daniel, de que el santuario sería purificado. Y William Miller pensaba que el santuario al cual se refería Daniel, o se refiere Daniel, es el planeta Tierra, en el cual los impíos serían de eterna perdición, serían aniquilados, y que Jesús vendría a esta tierra, purificaría completamente todo, y entonces empezaría ese tema de vida eterna. Entonces ellos decretaron, Jesús viene, y es esta fecha. Él decretó eso, ¿no? Y sus seguidores pues creían esto, ellos creían esto. Muchas personas vendieron sus pertenencias, hermanos. Por ahí hay una película que está en el YouTube y habla acerca de las creencias de esta iglesia. Incluso, o sea, tiene su sello de que ellos creen eso, ¿no? Esa es su historia de ellos. Se las voy a compartir esta tarde, hermanos. Vendieron todas sus pertenencias, esperaron, y Jesucristo nunca llegó. El milenismo conoce este evento como el Gran Chasco. Incluso lo puedes encontrar así en el internet, el Gran Chasco. Entonces, muchos de sus seguidores de Miller fueron pues decepcionados. Entonces lo que sucedió fue que se empezaron a dispersar. Pero hubo un grupo de seguidores de William Miller que pensaban que la profecía de Miller no estaba en un error, sino que simplemente tenía ciertas implicaciones por ahí que iban más allá de lo que William Miller había dicho. Entonces así es como entran en escena estos personajes, José Bates, Jaime White y Elena G. de White. Y ellos pues volvieron a estudiar las Sagradas Escrituras, volvieron a estudiar nuevamente las profecías de Daniel, y llegaron a la conclusión de que a lo que se refiere Daniel 8:14 de la purificación del santuario, sería un evento no terrenal como William Miller había especificado y declarado, sino que sería un evento celestial. La purificación del templo sucedió, pero no aquí en la tierra, en el cielo. Entonces, esa fue la conclusión en lo que llegaron, hermanos. Ellos iniciaron el movimiento adventista. Todavía no se llamaban los adventistas del séptimo día. Entonces, Elena G. de White, ella empezó a tener ciertas visiones, revelaciones, sueños. Ella era una escritora, fue una escritora genial. Sus libros, la verdad, yo leí algunos de ellos y hablan muy bonito. Entonces, a través de estos sueños, revelaciones y todos estos escritos que ella empezó a llevar a cabo, pues prácticamente la declararon como una profetisa, ¿no? Una profeta de Dios. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las doctrinas que nos interesa verbal. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día, después de llevar ciertos concilios, reuniones con sus nuevos integrantes, llegaron a varias conclusiones. Por ejemplo, con José Bates, de que tenían que guardar el sábado. Esto era algo muy importante para ellos. También la ley del Antiguo Testamento. Ellos debían de llevar al pie de la letra la ley del Antiguo Testamento. Y ellos declararon a Elena G. de White como su profetisa, hermanos. Y así fue que con un poco de tiempo, con el paso de tiempo, establecieron 28 creencias fundamentales. Y estas 28 creencias fundamentales se rigen todas las iglesias adventistas del séptimo día en diversas partes del mundo. Es una organización, vale la pena decir que es una organización global. Están en muchas partes del mundo. Por ahí, dentro de sus 28 creencias, la creencia número 19 es acerca de la ley de Dios, que ellos creen que estos preceptos son la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma, escuchen bien, y la norma en el juicio de Dios. Esto es lo que ellos creen. Que la salvación es enteramente por gracia y no por obras. Y su fruto es la obediencia a los mandamientos. Fíjense cómo se distorsionan ahí, ¿verdad? Porque dicen que la salvación es enteramente por gracia. Si decimos que es por gracia, es un regalo. Pero de ahí anexan en su creencia número 19, dice, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos. Como que están contradiciéndose ahí. Toda esta información, hermanos, la encontré de su página
su página de la red, ¿sí? adventistas.org. De ahí dentro del sábado, su creencia número 20, hermanos, ellos enseñan a su iglesia que el guardar el sábado es algo relevante para esta iglesia, que es el día que el Señor, después de crear la tierra en Génesis durante 5 días, descansó en el sexto. Incluso podemos ver por ahí que es un mandamiento de Dios, ¿verdad?, en la ley de Moisés, y ellos ocupan precisamente esos versículos para decretar que la iglesia debe de guardar el día sábado. En este punto vamos a revisar un versículo, hermanos. Vámonos al libro de Isaías, por favor. Isaías en el capítulo 56. Isaías capítulo 56. Cuando estén ahí me dicen, hermanos. El versículo es el 5. Realmente el contexto empieza desde el versículo 4. Ellos lo tienen anotado desde el versículo 5, pero el contexto empieza desde el versículo 4. Dice, ¿están ahí? ¿Sí? Porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Este es el punto donde ellos inician. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Utilizan también más adelante del capítulo 58, vamos ahí, en el versículo 13. ¿Me siguen? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Este es el versículo que les interesa. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, para cada una de sus creencias, ellos realmente utilizan textos de la Biblia. Entonces, para enseñar a la iglesia que eso es lo que deben de creer, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a checar los 7 puntos que a nosotros nos concierne. Hemos estado revisando acerca de la Biblia, de Dios, acerca de Cristo. ¿Qué creen ellos acerca de estos puntos? Del Espíritu Santo, la salvación, la iglesia y el día del Señor. Pues vamos a iniciar con los puntos. Acerca de la Biblia. Bueno, ellos enfatizan que la Biblia es divina, es autoridad divina, y que ellos las Sagradas Escrituras, ¿cómo dice ahí? Las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoritaria e infalible revelación de su voluntad. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Entonces, ¿qué opinan ustedes, hermanos, acerca de esto, de lo que creen acerca de la Biblia? Está muy correcto, ¿no? Sí, está muy correcto. Bueno, eso es lo que ellos creen acerca de la Biblia. Pero como les dije en el inicio, ellos también creen en otra cosa. Y aquí es donde entran las dificultades en su creencia número 18. Si alguien lo quiere leer, por favor. José el varón. Hermanito, ¿me ayudas a leer ahí? ¿No dicen las Escrituras testifican? ¿En qué creen los adventistas del séptimo día? Las Escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y
creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proveen consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es el estándar por el cual toda enseñanza y experiencia debe de ser probada. Y esos son los versículos que ellos utilizan para hacerle saber a la iglesia que lo que están enseñando es correcto y viene de la Biblia. Adelante, hermano. Números 12, 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Crónicas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, definitivamente ellos utilizan los textos bíblicos del Antiguo Testamento para hacer un énfasis acerca de esas visiones, sueños y revelaciones que Elena G. de White tenía. Entonces ellos la declaran profeta de Dios, profetisa de Dios. Ellos utilizan esos textos, hermano. Bueno, y ahora veamos algunos textos bíblicos que van en contra de esas doctrinas que ellos enseñan acerca de la Biblia y sus fuentes de revelación. Ya hemos leído anteriormente Hebreos 1:1. ¿Recuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? O sea, sí, el Señor ocupó a hombres santos a los cuales Él habló por medio de visiones, por medio de revelaciones. Pero en estos postreros días nosotros creemos que ya nos habla por el Hijo. Segunda de Timoteo 3:16. De la misma manera que ellos dicen que la escritura de Elena G. de White es útil para instruir, para corregir, para enseñar, pues es un texto que está basado en las Sagradas Escrituras también. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero toda la escritura habla del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hablando acerca de la mal manera que se ha hecho el uso de la palabra profeta o profetisa en nuestros tiempos, el Nuevo Testamento nos indica cuál es en sí lo que un profeta lleva a cabo. Se encuentra en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto de acuerdo a los escritos sagrados del Señor nuestro Dios, que ha dejado plasmado para nosotros en el Antiguo y Nuevo Testamento. La escritura es suficiente. Jeremías también menciona un versículo muy importante acerca de esas visiones, sueños y revelaciones que tuvo Elena G. de White en su tiempo. Dice: profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Muchas de las personas piensan que esas revelaciones y esos sueños que Elena G. de White tenía fueron el resultado de una lesión que ella tuvo cuando era niña. En la escuela una joven le aventó una piedra y le fracturó la parte de aquí de enfrente de la nariz, la clavícula. No sé si ese hueso se le fue, es lo que le menciona la historia, que ese hueso le afectó en manera, y empezó por dejar de ir a la escuela porque ya no podía. Empezó a tener desmayos. Después de esos desmayos vinieron las visiones, los sueños. Y entonces en ese momento donde la iglesia tenía ese avivamiento, ese despertar, donde muchas personas predicaban emocionalmente, pues de repente esta persona, Elena G. de White, se desmaya y empieza a hablar pues que estaba viendo cosas celestiales. Pero por ahí en la historia se menciona de que posiblemente
esos sueños, esas visiones, esas llamadas revelaciones se debían a ese duro golpe que le habían dado en su niñez con una piedra en su nariz. Entonces es lo que menciona. ¿Sí? Acerca de Dios. ¿Alguien que lea acerca de Dios? Hermano, Carlitos Rojas, ¿podrías, por favor, hermano? ¿Qué piensan los adventistas acerca de Dios? Dios el Padre eterno es el creador, proveedor, sustentador y soberano de toda la creación. Él es justo y santo, misericordioso y gentil, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. La Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también las del Padre. Y nuevamente ellos utilizan dos textos, bueno, utilizan muchos más en sus doctrinas para hacer énfasis, ¿no? Para poner como testimonio de lo que están enseñando. Por ahí Génesis 1.1, Deuteronomio 4.35, ¿verdad? Entonces, todo lo que ellos enseñan, pues ahí acerca de Dios no está alejado de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Acerca de Cristo, Isra Olivares, ¿me ayudas, hermano? Dios Hijo encarnó en Jesucristo. A través de él todas las cosas fueron creadas, el carácter de Dios es revelado, la salvación de la humanidad es alcanzada y el mundo es enjuiciado. Bueno, vamos a detenernos ahí, mira. Esa parte al inicio tiene una frase que empezó como a sonar campanitas en mi cabeza. Esa frase que dice, Dios Hijo encarnó en Jesucristo. Lo revisé en diferentes doctrinas de diferentes ciudades de las iglesias adventistas y todas concuerdan. ¿Sí? Al menos las que revisé concuerdan en esa frase, Dios Hijo encarnó en Jesucristo. Esa frase si quiere transmitir que son dos personas diferentes, pues por ahí está mal a lo que las Escrituras nos enseñan, porque la frase correcta prácticamente es lo que ellos enseñan en la parte de abajo. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano. Esa está un poquito más correcta. O como dice Juan, el Evangelio de Juan, que el Verbo se hizo carne. Dios se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo. Pero si ellos quieren transmitir por ahí esa idea de que son dos diferentes personas y que Dios Hijo se encarnó en Jesucristo como si fuera nada más un conductor de Dios, pero nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es Dios encarnado, la segunda persona del ser de Dios, ¿verdad? Entonces, así como por sí sola, la frase como que tiene algo raro. Pero les repito, de ahí en la siguiente línea está mejor explicado. Dios, siendo eterno y verdadero, se convirtió también en un verdadero humano. Jesús el Cristo. Ahí está mejor explicado como lo explican las Sagradas Escrituras. Y de ahí todo lo demás que creemos, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María y experimentó la tentación como un ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Y dice, por medio de sus milagros manifestó el poder de Dios y fue atestiguado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz en lugar nuestro a causa de nuestros pecados. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo para ministrar en el santuario celestial. Esa es la otra doctrina, hermanos, que vamos a ver en un momento. Recuerden bien esa frase. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo para ministrar en el santuario celestial en nuestro favor. Él vendrá de nuevo en la gloria para la liberación final de su pueblo y la restauración de todas las cosas. Punto número 4, hermanos, acerca del Espíritu Santo. ¿Qué más? Axel, ¿me ayudarías, hermano, por favor? Dios el Espíritu Santo Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Él es una persona como lo son el Padre y el Hijo. Él inspiró a los autores de las Escrituras, llenó la vida de Cristo con poder. Él atrae y convence a los seres humanos
y aquellos que responden. Él los renueva y transforma a la imagen de Dios. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos. Extiende los dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio de Cristo y en armonía con las Escrituras la conduce a toda la verdad. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Qué cree la doctrina adventista acerca del Espíritu Santo, hermanos? Bueno, la primera parte de su enseñanza nos dice que Dios, el Espíritu Santo eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Nosotros creemos también eso. Nosotros creemos que las obras de Dios, ¿sí?, son dos: la creación y la salvación. Y que las tres personas del ser de Dios estuvieron involucradas tanto en una como en la otra, tanto en la creación como en la salvación. ¿Sí? ¿Entendemos eso, hermanos? Sí, en la creación Dios decretó la obra, el Espíritu Santo dice que adornó los cielos, le dio color, le dio textura, y que el Hijo fue quien llevó a cabo la obra que el Padre decretó. Ahorita voy contigo para tu pregunta, hermano. De igual manera en la redención, ¿verdad? Dios decretó la obra de la redención desde antes de la fundación del mundo. El Hijo fue quien llevó a cabo la obra y la culminó en la cruz, y el Espíritu Santo fue quien selló, ¿verdad?, esa obra de Dios. Hermano Axel, sí. Adelante, hermano. Gracias. Es que el verbo está en pasado en la primera oración. Ajá. El Espíritu Santo eterno desempeñó una parte activa. Quiere decir que para los adventistas actualmente está fungiendo de otra manera que no sea en la redención. Quiere decir, Está hablando específicamente del Señor Jesús. bueno, cuando lleguemos al punto de la salvación, vamos a ver que ellos en ese momento no mencionan a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a verlo en un momento también, ¿sale? Porque sí tienen algunas cositas por ahí sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando en todo momento, ¿verdad? Es Dios. Él no ha cesado de trabajar, ¿sí? La obra del Espíritu Santo la podemos ver en los inconversos, en los creyentes, en la iglesia. El Espíritu Santo está activo. Sí, cierto, esa parte de desempeñó en pasado, como que hace también ahí mella. En cuanto a de que es una persona como lo son el Padre y el Hijo, bueno, sabemos que el Espíritu Santo es un ser espiritual, ¿verdad? En este caso el Hijo, pues el Hijo ya ganó toda gloria en un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado. En cuanto a Dios el Padre y el Espíritu Santo, sabemos que son seres espirituales. Entonces por ahí podría ser esa diferencia, ¿no? Entonces sí hay ciertas cositas por ahí que como que no dejan bien en claro. Y aquí acerca de la salvación, esto es lo que realmente me llevó a mí, pues me volvió un poquito así como medio, me volvió un poquito loco, ¿no? Porque no le entendía yo muy bien cuál era su postura de ellos acerca de la salvación. Y vamos a leerla. Ellos creen que hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor estableció y no los humanos. En ese tabernáculo, literal, Cristo ministra en nuestro nombre, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido de una vez por todas en la cruz. En su ascensión fue inaugurado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. Esto está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del tabernáculo, del lugar santo donde los sacerdotes entraban cada año para la expiación. Bueno, ahí hay una nota muy importante, la puse en azul, dice: en 1844, cuando ellos esperaban la llegada de Jesús a la tierra para purificar la tierra y exterminar a los inconversos, a los impíos, dice, al final de ese periodo ellos creen que al final
del periodo profético de esos 2300 años de la profecía de Daniel que leímos en 8:14, dice que Jesús entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por el trabajo del sumo sacerdote en el lugar sagrado, en el lugar santísimo, aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que ellos creen. Y también hay una doctrina que se llama la doctrina del juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, tipificada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En este servicio simbólico, el santuario se purificaba con la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales son purificadas o son purificados con el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. Este juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos están dormidos en Cristo y por lo tanto en Él son considerados dignos de tener parte en la primera resurrección. ¿Seguimos? Dice también, ¿qué dice más abajo? También pone de manifiesto quienes entre los vivos permanecen en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y en Él. Por lo tanto, están listos para ser trasladados a su reino eterno. Entonces, esta es la creencia que ellos tienen. Y ahí abajo los textos que ellos utilizan para poder comprobar, ¿verdad? Lo que están enseñando. Es un poquito rarito. Bueno, después de que ya Jesús no vino en esa etapa de 1843-44, bueno, Elena G. de White, Jaime White y José Bates, pues llegaron a esta conclusión, ¿no? Miller no estuvo errado. Sí, Jesús Jesús purificó un santuario, pero ese santuario no era el santuario que nosotros creíamos aquí en la tierra, ellos dicen, sino que realmente Jesús entró a ese santuario, a ese tabernáculo celestial, y Él estaba ofreciendo por ahí su sangre, está ofreciendo su sangre continuamente por los sacrificios de los hombres, por el pecado de los hombres, ¿verdad? Entonces es ahí cuando Jesús comenzó ese ministerio de intercesión. Entonces está un poquito rarito. Ahora, ¿qué creemos nosotros, hermanos, de la salvación? Por ejemplo, hablando precisamente de la salvación de ese ministerio en el santuario celestial. Si ellos están tomando esos textos literalmente que ellos ocuparon acerca de ese santuario celestial que en algunas de las escrituras se menciona, pues ellos primeramente están negando la expiación de nuestros pecados por Cristo en su muerte en la cruz, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10, por favor. Vamos a estar checando todos estos textos, ¿vale? Rapidito para que nos dé tiempo, hermanos. Cuando estén ahí me dicen, hermanos. El versículo es del 12 al 18. Síganme con la vista, hermanos. Hebreos 10, 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuevamente el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y esto es muy importante, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ¿qué dice abajo? No hay más ofrenda por los pecados, ¿verdad? Por el pecado. Entonces,
pues lo que ellos creen que Cristo está ministrando en ese tabernáculo literal en el cielo, donde Él está ofreciendo su sangre continuamente por los pecados de los hombres, pues va en contra de las Sagradas Escrituras. Segundo punto, se está negando que ya hemos experimentado la primera resurrección. Recuerdan que en la diapositiva anterior se está llevando un juicio investigatorio, ¿verdad? Se está llevando a cabo un juicio investigatorio aquí en esta parte. Dice que a través de este juicio investigador revela a las inteligencias celestiales quienes de entre los muertos están dormidos en Cristo y por lo tanto en Él son considerados dignos de tener parte, ¿qué dice? La primera resurrección. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, hermanos. Efesios 2, versículo del 1 al 10, ¿verdad? ¿Me siguen con su vista, hermanos? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué dice el texto? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La parte que nos interesa aquí entender, hermano, es que dice que Él nos dio vida. Que Él ya nos dio vida. Y Él os dio vida a ustedes cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice el texto, hermanos? Nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es obra suya, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces por ahí se menciona que ya hemos experimentado, los que estamos en Cristo Jesús, ya hemos experimentado la primera resurrección, que resucitamos con Cristo Jesús. También, como tercer punto, se niega que pues ya somos templo del Espíritu Santo, sellados por Dios como garantía, y esto es por medio de la fe. Por medio de la fe hemos sido sellados por Dios como garantía de lo que hemos de recibir, no por las obras que nosotros llevemos a cabo y que ese juicio investigador le hará saber a las fuerzas celestiales, ¿verdad?, acerca de lo que llevamos a cabo aquí en la tierra. Ese juicio investigador también por ahí pues hace énfasis de que la sangre de Cristo no es suficiente para salvarnos. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿Acaso no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Y el último punto, pues de una y mil maneras se están malinterpretando los asuntos del reino de Dios en su totalidad, ¿verdad? Por ahí Marcos 1, 14, 15 lo estuvimos aprendiendo durante mucho tiempo en la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Recuerdan lo que dice? En tiempos, ¿cómo dice? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Arrepentidos y crean en las buenas noticias de salvación. Ya también se me estaba olvidando, Gracias por el empujón, hermano. Sí, entonces vamos a Colosenses
Colosenses 1, Colosenses versículo 1. Ya casi terminamos. Sí, por favor, hermano. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el Perdón de pecados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya nos ha librado. Y también, ¿qué ha hecho? Ya nos ha trasladado al reino, ¿verdad? De su amado Hijo. El Evangelio de Lucas 17. Lucas 17. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo tenga? Versículo 20-21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, se respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá como y dirá: helo aquí o helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. He aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces se está distorsionando con sus enseñanzas, pues en su totalidad, las cosas acerca del reino de Dios que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Creí conveniente, hermanos, que viéramos estos textos, porque pues es muy importante acerca de... Esta es la doctrina más peligrosa de los adventistas que yo estuve meditando, hermanos, porque habla acerca de la salvación, de la fe que tenemos en la obra del Hijo de Dios, de Jesucristo en la cruz, y que se llevó a cabo ahí. Acerca de la iglesia, bueno, la organización de la iglesia adventista prácticamente es manejada como una organización, una empresa. Inicia con la iglesia local, esa iglesia local está unida a un distrito, y ese distrito está unido a un campo, una misión de una región, por así decirlo, y esa región está unida a una unión que habla de un país, y de diferentes países se forma una división, y de esas divisiones pues llega la Asociación General, que es prácticamente la presidencia. Estos datos los saqué prácticamente también de adventista.org. ¿Sí? ¿Podemos ver eso? Nosotros creemos pues en acerca de los textos bíblicos que nos enseña acerca de la iglesia, los ministros de la iglesia de Cristo. Nos dice en Efesios 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no está mal que una iglesia esté bien organizada, ¿verdad? Porque no está mal. Nosotros tratamos de llevarlo a cabo, pero por ahí sí hay manejan un poco más la iglesia como una empresa, como una organización. También creemos en el sacerdocio de todos los santos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y la estructura que utilizamos en la iglesia, bueno, es también utilizada de Filipenses. Me dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos, ¿verdad? Todos somos cosiervos, coservidores de nuestro Señor Jesucristo. Acerca del día del Señor, bueno, ellos igual, de la misma manera, ellos dan un mensaje que habla acerca de esa doctrina. Le llaman la restauración, el fin de los tiempos. Y dice que Dios siempre ha investigado antes de actuar.
demostrando su voluntad de perdonar y dándonos a cada uno la oportunidad de ser parte de su plan. Vimos que esto era cierto con el Jardín del Edén, la Torre de Babel, el éxodo de Egipto y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Antes de la segunda venida de Jesús, está investigando toda la tierra, todos los que han vivido, cada elección que cada ser humano ha hecho. Dios quiere que quede claro para nosotros y para el universo que ¿qué dice? Que nos observa, que ninguna persona experimentará un destino que no haya elegido. El regreso de Cristo está cada vez más cerca, lo que significa el juicio final de la humanidad, la destrucción de los malvados, el fin de la muerte y el pecado, y la redención de aquellos que aceptan el regalo de la salvación de Dios. Y ese no es el final de la historia. Disfrutaremos de un milenio en el cielo y la restauración de nuestra tierra, el paraíso que una vez fue, para que lo disfrutemos por la eternidad mientras comulgamos cara a cara con Dios. Bueno, por ahí subrayé algunas cositas que me hicieron mella, ¿no? Que dice que Dios siempre ha investigado acerca de, antes de actuar, perdón. Esa frase en sí, como que... Para ellos, hermano, Ajá. Dios no es omnisciente. Exactamente, es lo que precisamente Dios tiene que investigar antes, ¿no? O no sé cuál sea en realidad la idea que ellos quieran transmitir de que Dios siempre ha investigado antes de actuar, ¿no? Entonces por ahí están ignorando acerca de los atributos de Dios, y uno de esos atributos es la omnisciencia. La destrucción de los malvados, bueno, la segunda parte subrayada prácticamente está hablando de lo mismo, ¿verdad? Está investigando toda la tierra. La destrucción de los malvados, vamos a ver ahorita un texto si las Sagradas Escrituras nos hablan acerca de la destrucción, la aniquilación. Por ahí se le llama a esa doctrina el aniquilismo, algo así. Y pues podemos ver que los adventistas son mileniales, que están esperando un reino milenial. Bueno, también hay otra parte donde su creencia acerca de la salvación, acerca del día del Señor, abarca ciertas doctrinas que ellos creen. Ya hablamos acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Abarca también la segunda venida de Cristo, muerte y resurrección, el milenio y el fin del pecado y la nueva tierra. ¿Qué tiempo tenemos? Tenemos un poquito de tiempo. Bueno, en la creencia número 25 solamente vamos a tocar algunos puntos. Ellos creen que cuando Cristo venga, que esa es la esperanza que tiene toda la iglesia, es cuando culmina toda la historia, los justos muertos resucitarán y junto con los justos vivos, cuando sean glorificados y llevados al cielo, los injustos en ese mismo momento también morirán. El cumplimiento, dice, casi completo de la mayoría de las líneas de la profecía, junto con la condición actual del mundo, indica que la venida de Cristo está cerca. Y ahora sí hay una nota que ellos hacen y que dice, el tiempo de ese evento no ha sido revelado. Cuestión contraria de lo que pensaba el precursor de su doctrina adventista, William Miller. Dice, y por lo tanto se nos exhorta a estar listos en todo momento. Entonces ya no creen o ya no tienen una fecha como antes lo tenía su precursor, ¿verdad? En la muerte y resurrección hay una nota donde dice, sí, la paga del pecado es la muerte, pero Dios, que es el único inmortal, concederá vida eterna a sus redimidos. Y dentro de sus creencias dicen, hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. Hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. ¿Eso es verdad, hermano? Bueno, ahorita lo vamos a ver también. Dice, la segunda resurrección, la resurrección de los injustos, tendrá lugar 1000 años después de que Cristo venga. Le digo nuevamente, ellos creen en esos 1000 años, pero son mileniales. Y durante esos 1000 años la tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos vivos,
pero estará ocupada por Satanás y sus ángeles. Y creen en la nueva tierra, que la nueva tierra es la que va a ser regenerada. La nueva tierra, por ahí tenemos personas por aquí que tal vez piensen igual, que la tierra va a ser regenerada, en la que habita la justicia. Dios proveerá en este lugar un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida eterna, el amor, la alegría, el aprendizaje en su presencia. Allí mismo Dios morará con su pueblo, aquí en la tierra, y el sufrimiento y la muerte habrán pasado. El pecado ya no existirá, ya no va más muerte, más dolor, y Él reinará para siempre. Bueno, ahora vamos a ver la parte que nos corresponde a nosotros. Algunos textos bíblicos que demuestran ciertos errores en sus doctrinas. ¿Va? Hermanos, por ejemplo, acerca del Día del Señor, ¿qué nos dice Mateo 25? Vamos a checarlos. Mateo 25 del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿están ahí, hermanos? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, ¿verdad? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De ahí nos brincamos al verso 41, donde ellos piensan que los pecadores, los impíos, los no creyentes serán exterminados. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces no habla de una exterminación de los impíos, porque el versículo 46 dice que irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces va en contra de la enseñanza que ellos pretenden enseñar en su iglesia, ¿no? De que los impíos serán exterminados, porque las Sagradas Escrituras nos hablan de que van a experimentar un castigo eterno, y para experimentar un castigo eterno pues debe de haber conciencia, debe de haber sensibilidad, ¿sí? Por ahí tenemos un texto en Lucas 16 donde habla de el mendigo y el rico, ¿verdad? El rico y el mendigo. Entonces también se nos muestra a través de una parábola, en pequeña manera, cómo es que va a suceder eso, ¿verdad? Mateo 22 nos dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También nos habla: todos seremos transformados algún día, hermanos, de acuerdo a la Escritura, unos para estar en la misma habitación que nuestro Padre, juntamente con Cristo, viéndole cara a cara, y que los muertos pues sí serán resucitados para juicio, ¿verdad? Y eso hablando desde una perspectiva terrenal, porque desde una perspectiva celestial, Mateo nos está indicando, Mateo 22 nos está indicando que eso ya se llevó a cabo, porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, ¿verdad? Juan 14 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús dijo: voy a preparar lugar, ¿verdad? Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese texto pues nos habla también, ¿no? De que el lugar de la nueva tierra, estamos pues no será en esta misma tierra, no será en esta misma tierra, porque fíjense lo que dice 2 de Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces por ahí hay algunos textos por ahí
Ok. Entonces, hermanos, después de ver de ver sus doctrinas y de corroborarlos con las Sagradas Escrituras, la pregunta que debemos hacernos entonces es: ¿debería un cristiano asistir a una iglesia adventista? ¿O podemos ir y aceptar esa doctrina que ellos enseñan? La respuesta sería no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces ahí, por ejemplo, vemos en el punto número 1, es una doctrina, hermanos, que se genera es una subdoctrina que se genera es una subdoctrina que se genera de una doctrina que inició con falsas profecías. Estamos hablando del mileniarismo de William Miller. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 18 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo es que sabremos esto, verdad? Bueno, esta es la forma en que tú tienes que saberlo. Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el profeta. No tengas temor de él. Punto número 2, es una doctrina que nace de sueños y visiones de una persona más de 1800 años después de que Cristo fundara su iglesia en Jerusalén. Ya vimos ese texto de Jeremías, donde dice que si un profeta tuviera un sueño, bueno, que cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi verdadera palabra, que tiene que ver una cosa con la otra. Primera de Timoteo 6:3 nos enseña que si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, que está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿La cree? ¿No va cambiando? A ver, ¿me cambias a la otra diapositiva, por favor? Es otro. Va a ir pasando ahí una por una, Gloria, de los puntos acerca. Bueno, a ver si puede ponerla ahorita. El tercer punto es: atacan la única fuente de autoridad, las Sagradas Escrituras. Pero ellos dicen creer en las Sagradas Escrituras. Sí, ellos creen en las Sagradas Escrituras, pero también creen en los escritos de sus profetas y sus profetizas. Y eso es, aunque muy ambiguamente o muy ligeramente, pero en realidad no están creyendo que las Sagradas Escrituras son la única autoridad y que son suficientes para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Entonces, aunque sea muy ambiguamente, muy ligeramente, se está atacando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Lo mismo vimos con el mormonismo, ¿recuerda? O sea, tienen las Sagradas Escrituras ahí, pero también los escritos de la profetisa y de sus profetas son muy importantes. Y muchas veces de ahí es donde surgen las falsas doctrinas, debido a que las personas en la iglesia escuchan más los escritos de los profetas y su profetisa, en este caso, a la palabra de Dios, dándole más énfasis a su palabra que a la palabra de Dios. La siguiente, hermano. Vamos en la tercera. A la cuarta. Y malinterpretan las Sagradas Escrituras. Bueno, ellos usan textos fuera de contextos, pero ellos enseñan que aquí están. Sí, es cierto, hermanos, aquí están en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero si yo te enseño un texto y te digo que porque está escrito, así se debe de llevar a cabo, también estoy dándole al Nuevo Testamento, por ejemplo, donde tenemos la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo,
tiene que llevar un acuerdo, tiene que llevar una armonía de lo que las Sagradas Escrituras dicen en su totalidad. Debemos de tener en cuenta la totalidad de la revelación. La revelación fue dada de una manera parcial y progresiva, pero ya ha llegado a su plenitud. Entonces debemos de tomar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y corroborarlo. Nosotros tenemos que checar, nosotros tenemos esa responsabilidad de checar que si aún están vigentes, por ejemplo, pongamos por ejemplo los 10 mandamientos, ¿aún siguen vigentes? ¿Verdad que los llevamos a cabo, pero no como una forma, una conducta de vida? Porque si los llevamos a cabo de acuerdo a como está escrito en el Antiguo Testamento, entonces también deberíamos de tomar en cuenta las penas que estos acarreaban, y muchos de ellos acarreaban en muerte, ¿verdad? Entonces solamente algunos textos se toman de una manera literal, y entre ellos está el diezmo nuevamente. Entre ellos está también el diezmo. Y utilizan el razonamiento humano. Esos textos fuera de contexto utilizan mucho razonamiento humano y hacen parecer que es verdad lo que están enseñando, pero están basados en el razonamiento humano y no en el poder de Dios, hermanos. El siguiente punto dice: el querer llevar a cabo la observancia de la ley del Antiguo Testamento, el sábado, el día de reposo, ¿verdad? Y esto es lo que ellos escriben en su página de doctrinas, y cito de su página: la observancia del sábado sería la línea de distinción en la prueba final que separará a aquellos que en los últimos tiempos recibirán el sello de Dios y serán salvos, de aquellos que recibirán la marca de la bestia. Eso, fin de la cita, eso está en su doctrina acerca de la observancia del sábado. Y esto, hermanos, nos da evidencia de que la importancia para ellos del sábado, de observar el día sábado como día de reposo, es más importante que la fe en Jesús. Entonces sí es muy peligroso también, porque están hablando acerca de la salvación, de que el observar el día sábado también te dará salvación. Sí, y los mandamientos de Moisés. Entonces tenemos que checar nosotros, que aunque ahí esté escrito, nosotros tenemos que corroborarlo. Tenemos que utilizar todo el relato bíblico. Y la doctrina más peligrosa es esta. El otro punto Gloria, esa es la doctrina más peligrosa, la doctrina acerca de la salvación. Ellos prácticamente están enseñando que la obra de Cristo no ha sido completa, que está incompleta, y eso es peligroso. Y decir que nuestro Señor Jesucristo está obrando literalmente con su sangre en ese tabernáculo celestial, pues a pesar de que, además de que está un poco raro, pues va en contra de las Sagradas Escrituras. No es lo que hemos aprendido. Ahora, cito estas líneas de sus enseñanzas bíblicas, hermano. Inicio de la cita: la sangre de Cristo, si bien fue para absolver al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no fue para cancelar el pecado. Este estará presente hasta la expiación final. La sangre de Cristo es eficaz, pero necesita ser aplicada continuamente. Fin de la cita. Y pues tenemos que Cristo dijo palabras muy importantes en la cruz. Por ejemplo, una de estas palabras fue tetelestai, consumado es. Esta palabra tetelestai básicamente significa la deuda está cancelada. La deuda está cancelada. Ya no hay culpa por nuestros pecados. Él los pagó de una vez y para siempre. La deuda ya está concluida. La deuda que teníamos contra nuestro Padre Celestial, Cristo la pagó. Él puso su vida por nosotros. Él llevó en sus hombros nuestros pecados, de una vez y para siempre. Jesús dijo: yo te glorifiqué en la tierra, dirigiéndose al Padre, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, pues, hermano, yo concluyo que las doctrinas, algunas doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues son doctrinas peligrosas. Son doctrinas peligrosas que van en contra de las Sagradas Escrituras, en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, hermanos.
Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que en Él cree, tiene la vida eterna. El que no cree, ya ha sido condenado, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida, hermanos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entendamos pues ahora, hermanos, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que pertenecemos a Cristo Jesús. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, hermanos, para que seamos llamados ya hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios, ahora. Y aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Escuchen bien lo que sigue, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hermanos y oyentes que van a escuchar este mensaje, el motivo de este estudio, bueno, es primeramente para presentar defensa, ¿no?, de la fe que nosotros profesamos, y también para hacerles una invitación, a todos aquellos que siguen la doctrina adventista. Bueno, hacerles la invitación de que investiguen bien la Biblia de una manera completa, viendo todo el panorama bíblico, el antiguo pacto y el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que le pidan a Dios discernimiento, sabiduría, y que si están buscando la salvación de una manera correcta, Dios los guiará a toda verdad. Ese es el mensaje, hermanos, y eso es todo lo que tengo preparado para ustedes. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, hay muchas preguntas, ¿verdad? Es mucha información acerca de sus doctrinas. En este momento también les voy a compartir la página donde tomé esas 28 creencias que ellos tienen y que de ahí saqué esta información. No es una información que yo simplemente la inventé o que simplemente me metí a San Google para ver qué dice. No, me metí a su página de internet, adventista.org. Entonces, también se la voy a compartir para los miembros de la iglesia, hermanos. Concluimos con eso. Vamos a hacer una oración. Inclinamos nuestros rostros, hermano. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que has dejado plasmada, Señor, para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestra instrucción, Padre. Te damos gracias por esa obra redentora que llevaste a cabo en la persona de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor, perdonando todas nuestras faltas de una vez y para siempre, Señor. Y te damos gracias porque por esa obra, Señor, nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. En su nombre agradecemos y oramos, Señor, por todas aquellas personas que aún no llegan a la fe mesiánica, Señor, a la fe que salva, que tú les guíes. Si ellos están buscando la verdad, Señor, sea tú para honor y gloria de su nombre, Señor, que se las muestre. En Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén.